pues no sufren daños a su piel, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, jóvenes? Alguien en alguna ocasión cuando presenté esta imagen de manera presencial, alguien me dijo, es una fake news, maestro, está truqueada la imagen. Y no, la imagen no está truqueada, en realidad eso ocurre, ¿sale? Es una imagen muy icónica de estas personas hindúes, ¿ok? En donde tratan de demostrar la fuerza mental sobre la materia, ¿no? Entonces, en realidad estas gentes a eso se dedican. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se hacen daño? ¿Por qué no quedan enterrados como maripositas dentro de los clavos, jóvenes? Alguien un día me dijo, es que maestro, mi hermano trabajaba de ayudante en una obra y entonces el día que desimbraron, quitaron la madera y a la madera tenía unos clavos y cuando puso su pie sobre la madera similar a la imagen que estamos viendo, pues él sí se enterró el clavo, entonces por eso me lleva a pensar que esa imagen es una imagen falsa, truqueada, una imagen sobrepuesta, entonces en realidad no es así, jóvenes, lo que le pasó al hermano de este compañero y esta imagen son dos conceptos totalmente diferentes. Pues bueno, al terminar la presentación del día de hoy, vamos a ver por qué, aunque ellos se recuestan sobre esas camas de clavos, de cientos de clavos, pues mínimo uno de ellos se le debería de enterrar, pero no es así, ninguno de ellos se le entierra. ¿A qué se debe? Pues se debe precisamente a ese concepto que hoy vamos a analizar llamada presión. Entonces, la presión es que está actuando sobre la superficie de la tabla con clavos, actúa de manera distinta a lo que nosotros pensamos que debería de ocurrir. Entonces, al terminar esta presentación, vamos a entender por qué esta persona, aunque está sentada sobre una cama de clavos, no sufre ningún daño físico. Entonces, pues esa es nuestra imagen del día de hoy. Traigo varias en la otra presentación, algo similar, para que ustedes se den cuenta que luego hay veces que la física juega con nuestra mente, ¿no? Entonces, una de estas es esta, cuando los faquiris se acuestan y decimos, wow, que son magos, son mágicos, tienen poderes extraordinarios. No, otra vez, como se los he venido diciendo desde que inició nuestro curso, pues simplemente es que está la física aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar, jóvenes. Y pues bueno, vamos a empezar con esto. Siempre que nosotros aplicamos una fuerza sobre una superficie, jóvenes, entonces cuando esta fuerza actúa sola, está actuando puntualmente. Pero cuando esta fuerza actúa sobre una superficie, esta fuerza lo que hace es actuar sobre toda la superficie. Entonces no es lo mismo golpear un punto que golpear una superficie. ¿Por qué? Porque en un punto la fuerza actúa puntualmente y cuando yo aplico esa fuerza sobre una superficie, entonces esa fuerza se disipa sobre toda el área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, una cosa es actuar una fuerza puntual y otra cosa es actuar una fuerza sobre una superficie. ¿Por qué? Pues porque en la superficie esa fuerza se extiende sobre toda la superficie y entonces, jóvenes, lo que genera es una presión. Entonces, en la parte inferior, jóvenes, entonces si yo aplico una fuerza, pues solamente actúa sobre un punto. ¿Estamos de acuerdo? Sobre un punto. Pero si esa fuerza la coloco sobre una superficie, entonces esta fuerza se disipa sobre toda esa superficie y entonces, ¿qué es lo que ocurre, jóvenes? Que ahora en cada punto sobre esa superficie, esa fuerza está actuando. ¿Ok? Entonces, lo que provocamos en la parte inferior es precisamente ese concepto, es la presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los efectos de aplicar una presión sobre un cuerpo o una sustancia son dos cosas. Una, o generar una deformación o generar una penetración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros aplicamos una presión, es decir, una fuerza sobre una superficie, vamos a tener varios efectos. Podemos deformar el cuerpo o podemos penetrar al cuerpo y eso va a depender de la efectividad de la presión. ¿Ok? Entonces, si la presión es muy grande, entonces vamos a deformar mucho o vamos a poder penetrar la superficie. Si la presión es muy poca, jóvenes, entonces la deformación va a ser mínima o simplemente no va a haber penetración. Entonces, ahorita lo que debemos de empezar a razonar es que siempre que apliquemos una fuerza sobre una superficie cualquiera, ¿ok? En la parte inferior de la superficie se va a generar
un concepto físico llamado presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es lo mismo colocar una fuerza puntual que una fuerza sobre una superficie. ¿Por qué? Porque en la puntual solamente actúa en un solo punto, mientras que cuando la aplicamos sobre una superficie, esa fuerza va a actuar sobre cada punto de esa superficie. Entonces va a extender, por decirlo así, su área de influencia y su efectividad de esa fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para empezar, eso es lo que podemos establecer, que siempre que una fuerza actúe sobre una superficie, esa fuerza va a extenderse, no va a actuar puntualmente y va a actuar en cada punto de la superficie sobre la cual está actuando, y a ese concepto, cuando esa fuerza se disipa sobre esa superficie, se le llama presión. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esa presión, jóvenes, puede generarse ya sea por el propio peso del cuerpo o la sustancia, o porque se le esté aplicando una fuerza a una superficie. Cuando hablamos de superficie, jóvenes, matemáticamente debemos de pensar que es un área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, siempre que un cuerpo esté sobre una mesa, el peso del propio cuerpo actuando sobre la superficie de la mesa está generando una presión. Entonces, como podemos observar en nuestra primera imagen, aquí estoy generando una fuerza llamada peso, y ese peso está actuando sobre la superficie de la mesa, sobre esta área. Entonces, esta fuerza, jóvenes, actuando sobre esta área, está generando una presión. Entonces, esta presión puede ser por efectos del peso del cuerpo, ¿ok? Aquí está otra, esa está más sangrona, ¿ok? Aquí lo que hago es tocar el timbre de una casa, y entonces lo que hago es aplicar una fuerza, y esa fuerza está actuando sobre una superficie. Bueno, cuando eso ocurre, estoy generando una presión. Entonces, vean las diferentes formas que yo puedo generar presión, jóvenes. Ahí está otra, cuando yo golpeo un clavo. Además, ahí estoy generando otra presión, ¿sale? Entonces, aquí, jóvenes, estoy aplicando una fuerza debido a un golpe. Y aquí abajo, sobre esta área, entre el clavo y la madera, tengo el área, entonces estoy generando una presión. Entonces, vean la otra forma de generar una presión, ¿sale? Bueno, ahí cuando aplastamos algo, en este caso, pues cuando aplastamos una lata, lo mismo, jóvenes, ¿ok? Generamos una fuerza actuando sobre un área, ¿ok? Y entonces generamos una presión. O simplemente el estar de pie, jóvenes. Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo está muy burdo, ¿por qué? Pues porque el área es muy grande, ¿no? Yo pude haber puesto un zapato, pero aquí, jóvenes, pues el área sobre la cual está descansando el pie del elefante es esta. Y esta área está cargando, ¿qué, jóvenes? El peso del elefante, ¿ok? Entonces aquí tengo mis dos conceptos, una fuerza actuando sobre una superficie o un área, y entonces este elefante sobre el piso está generando una presión, ¿ok? Entonces siempre que una fuerza, ya sea por peso o por una fuerza aplicada, esté actuando sobre una superficie, jóvenes, un área, estamos generando una presión. Y esa presión, jóvenes, no es más que la fuerza extendida sobre toda el área. Entonces, no es lo mismo generar una fuerza puntual que generar una fuerza sobre una superficie. ¿Por qué? Porque el área de influencia de la fuerza aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense bien, jóvenes, puse cada uno de estos ejemplos porque podemos observar algo interesante, ¿ok? Algo que puede variar y siempre va a variar, pues es la fuerza dependiendo de la magnitud, ¿ok? Entonces la presión, jóvenes, va a ser directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué significa? Que si la fuerza aumenta, jóvenes, pues también va a aumentar la presión. Que si la fuerza disminuye, entonces la presión también va a disminuir. ¿Cómo? ¿O cuánto? Pues en la misma proporción. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una relación que hemos venido usando ya desde el semestre pasado y que ustedes ya se deberían de aprender. Cuando decimos que es directamente proporcional, quiere decir que es una igualdad de proporciones. Si la fuerza se duplica, la presión se va a duplicar. Si la fuerza disminuye a la mitad, la presión también va a disminuir a la mitad. Pero otra cosa que estamos observando, jóvenes, es que también actúa sobre un área. Y entonces también la presión va a depender del área. Entonces, fíjense bien, la presión, jóvenes, depende de la magnitud de la fuerza. Sí, es cierto. Y ya vimos que es una relación directa, ¿ok? Directamente proporcional, pero también de la presión, jóvenes, depende de la superficie
o del área, como la estamos llamando nosotros matemáticamente, ¿ok? Por eso pueden observar, como en el caso del clavo, jóvenes, el área sobre la cual actúa es muy pequeña. Si de hecho la área sobre la cual actúa, pues es la punta del clavo, jóvenes. Mientras que, por ejemplo, la presión que genera el pie o la pata del elefante, jóvenes, es mucho más grande que la presión que se genera, que la área sobre la cual actúa, perdón, el clavo. Entonces, ahora, ¿cómo es esa relación entre el área y la presión, jóvenes? Bueno, pues lo que vamos a poder observar ahí es que va a ser inversamente proporcional, es decir, que la presión ahora es inversamente proporcional al área. ¿Qué significa? Que ahora nuestra relación, perdón, es inversa, ¿ok? Que si la presión aumenta, se debió a que el área disminuyó, o si la presión disminuye, se debió a que el área aumentó. Entonces ahí tenemos una relación inversamente proporcional. ¿Y dónde se va a generar mayor presión? Donde la superficie de contacto con la fuerza sea mucho menor, ¿ok? Entonces a eso se le llama la efectividad de la presión. Va a ser más efectiva cuando la área sobre la cual actúa la fuerza sea menor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Entonces dice ahí, la presión es una magnitud que mide el efecto deformador o la capacidad de penetración de la fuerza. Era lo que les comentaba al principio, ¿ok? Acuérdense de estas dos palabras. Y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Entonces, a partir de hoy, jóvenes, la presión, matemáticamente hablando, es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo por unidad de superficie. ¿Y cuál es la unidad de superficie, jóvenes? Pues la unidad de superficie es el metro cuadrado, y el metro cuadrado es la unidad del área, jóvenes, que era lo que ahorita veníamos manejando. Entonces ya habíamos establecido que la presión es directamente proporcional a la fuerza, pero que también la presión es inversamente proporcional al área o la superficie sobre la cual actúa. Entonces, en realidad, lo que aquí me están dando es una ecuación en donde me dicen que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área sobre la cual está actuando esa fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, ahí está mi ecuación, jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Entonces la letra P, jóvenes, pues es presión, ¿sale? La letra F es la fuerza aplicada, ¿sale? Y la letra A es el área o superficie sobre la cual actúa la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área, jóvenes, ya lo habíamos puesto aquí arriba, está dada en metros cuadrados, la fuerza está dada en newtons. Entonces, aquí estamos dividiendo fuerza, que son newtons, entre área, que son metros cuadrados. Por lo tanto, la unidad de la presión, jóvenes, generada por una fuerza sobre una superficie es newton sobre metro cuadrado. Y ya saben que un newton sobre metro cuadrado en realidad es un pascal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice aquí nuestro texto. Su unidad de medida en el sistema internacional es el newton sobre metro cuadrado, que se conoce como pascal y se abrevia P mayúscula, subíndice A. Y luego me definen el pascal. Un pascal, ok, es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado. Entonces yo tengo una superficie, jóvenes, ok, de aproximadamente un metro cuadrado. Este es mi área, ¿sale? Y luego sobre esa área, jóvenes, voy a aplicar una fuerza de un newton, ¿sale? Y esa fuerza de un newton va a generar sobre esta superficie, ¿ok? Una presión de un pascal. Entonces, así es como se define un pascal. Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora ya lo estamos definiendo matemáticamente. Entonces, de hoy en adelante, cuando les digan cuánto vale un pascal, ¿qué tienen que decir ustedes? Vale un newton sobre metro cuadrado, porque un pascal es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie aproximadamente de un metro
cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está muy sencilla la fórmula, jóvenes. De hecho, ya la veníamos manejando, nada más que tenía otro nombre. Sale cuando vimos el concepto de elasticidad, a esa misma fórmula le pusimos un nombre llamado esfuerzo, que era una fuerza que actuaba perpendicularmente sobre un área, ¿se acuerdan? Entonces aquí, obviamente, jóvenes, le llamamos presión, porque otra vez es una fuerza actuando perpendicularmente sobre una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, ahora vamos a analizar la efectividad de la presión. Hace rato me decía que esta presión tiene una capacidad de penetración sobre una superficie. Entonces, jóvenes, pues esa capacidad de penetración de la superficie va a depender de una de las magnitudes de la ecuación, que en este caso es el área. Entonces, habíamos establecido, jóvenes, que la presión es inversamente proporcional al área. ¿Qué significa? Que si el área aumenta, entonces la presión disminuye, y si hay menos presión, va a haber menos capacidad de penetración, pero si el área llega a disminuir, entonces lo que vamos a ver es un aumento de presión. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando aumente la presión va a haber una mayor capacidad de penetración sobre una superficie. Entonces, para que no se les olvide esta parte, traigo varios ejemplos chuscos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primero, ¿ok? Dice, la deformación o penetración que produce una fuerza sobre cualquier cuerpo depende de dos factores. Uno, la forma del objeto que ejerce la fuerza. Dos, la naturaleza de los cuerpos que interactúan y obviamente la presión ejercida. Entonces, fíjense bien, aquí hay algo que ya me llama la atención y que espero que a ustedes no se les olvide. Dice que la penetración que produce la fuerza, ¿ok? Depende de la forma del objeto, ¿ok? Entonces, dependiendo de la forma, va a haber mayor o menor penetración. ¿Por qué? Porque entonces la presión va a ser más efectiva o menos efectiva. Y eso lo establecimos en la relación anterior, en que la presión es inversamente proporcional al área. Entonces, fíjense bien, si el área es muy grande, aquí está mi área, y aquí actúa mi fuerza, entonces la presión que voy a tener aquí pues es muy pequeñita, la presión. Pero fíjense bien, si el área, aquí la voy a dibujar a ver si me da espacio, si el área es muy pequeñita, jóvenes, aquí está mi área y aquí está actuando mi fuerza, aquí está mi área, entonces mi presión va a ser mucho mayor, va a aumentar, y entonces la forma para disminuir el área, ¿cuál es, jóvenes? Pues adelgazando la superficie, ¿estamos de acuerdo? De contacto. Entonces, fíjense bien, y este ejemplo, pues lo pongo, aunque les va a dar risa, jóvenes, y las personas que más me van a entender este ejemplo chusco que voy a poner son las señoritas, cuando van a sus bailes, ¿ok? No se van de chanclas, ¿verdad? Utilizan este tipo de calzado. Entonces, fíjense bien, jóvenes, aquí esta persona está generando una presión, y por eso dice que depende de la fuerza y de la naturaleza de los cuerpos. Entonces aquí, obviamente ya están viendo que la superficie es pasto, no es lo mismo que fuera concreto o que fuera una loseta, pero fíjense bien, jóvenes, aquí les voy a marcar lo que está ocurriendo. Aquí esta persona está generando una fuerza hacia abajo. Esa fuerza es su propio peso, y esa fuerza se está distribuyendo sobre un área, y en este caso, jóvenes, es el área de este tacón. Aquí está, este es el área. Entonces, ¿qué establecimos, jóvenes? Que cuando esa fuerza actúa sobre un área pequeña, ¿qué va a ocurrir aquí, jóvenes? Pues que la presión va a aumentar, y entonces al aumentar la presión, hay más capacidad de formación o penetración. Entonces, las señoritas que han utilizado este tipo de calzado y caminan sobre esta superficie, ustedes ya saben qué es lo que va a ocurrir, o qué ocurre, jóvenes o señoritas, si ya les ha pasado, pues simplemente se van a enterrar en el pasto. Pudieron penetrar esa superficie, ¿por qué? Pues porque al disminuir el área, aumentó la presión, y entonces al aumentar esa presión, esa fuerza fue más efectiva y pudo penetrar la superficie.
aquellas personas que luego trabajan en los centros estos de, ¿cómo se llama? De centros de diversión o en los salones de fiestas y que tienen un área jardinada y que, bueno, pues luego requieren andar de zapatillas, para que su zapatilla no se entierre sobre este tipo de superficie, jóvenes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pueden hacer dos cosas, ¿eh? Una, o cambiar de calzado, o pueden aumentar la superficie o el área del tacón. Y es la siguiente imagen que traigo, jóvenes, ¿ok? Entonces ahí podemos observar, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es la misma persona, está ejerciendo otra vez una fuerza hacia abajo, que es el propio peso del cuerpo, pero ¿qué ocurrió, jóvenes? Que el área pequeñita sobre la cual actuaba, ahora aumentó, entonces aumentó la superficie. Y entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Pues la presión que se genera en la parte inferior, ok, déjenme cambiar de color, entonces aquí se va a generar una presión, entonces ahora esa presión, ¿qué ocurrió? Disminuyó. Entonces aquí es donde podemos observar esa relación en que la presión es inversamente proporcional al área. Vimos en la imagen anterior que cuando el área era pequeñita, entonces la presión aumentaba y podíamos penetrar la superficie, pero si nosotros no queremos eso, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aumentar el área, y al aumentar el área, ¿qué ocurre? Pues disminuye la presión. Entonces, bueno, esto yo no sé si algunas de las señoritas lo sabían o lo habían visto. A mí lo pude observar en alguna ocasión y por eso tomé una foto, ok, en donde entonces estas personas que no quieren que sus zapatillas se entierren, ¿por qué? Pues porque tienen que andar de arriba para abajo atendiendo a los clientes, pues lo que hacen es colocarle ese tipo de instrumento a su zapato, con el objetivo, obviamente, ¿de qué, jóvenes? De aumentar el área de la superficie donde donde va a actuar la fuerza. Y entonces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Que la presión que se ejerce sobre esa área va a disminuir porque el área es mayor. Si quitamos ese dispositivo de plástico que tiene el tacón, entonces va a disminuir el área y cuando esa persona camine sobre el pasto, pues se va a enterrar. Y pues bueno, para los jóvenes que no usan zapatillas, ok, ustedes dirán, bueno, maestro, sí, pero y luego, siempre, bueno, acuérdense qué pasa, y a lo mejor no lo han vivido, porque es muy raro verlo aquí en la Ciudad de México o simplemente en el país, ok, pero lo hemos visto a lo mejor en videos o en películas. ¿Qué ocurre cuando la gente trata de caminar sobre nieve, jóvenes? Pues ahora su peso descansa sobre la superficie de toda el área de su zapato, pero ¿qué ocurre cuando caminan? Pues se entierran en la nieve, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué han visto que hacen los caminadores o los que escalan estas partes donde hay mucha nieve, jóvenes? Pues aumentar, ¿qué? Esta ya no. Pues aumentar, ¿qué, jóvenes? El área de la superficie de su zapato. Entonces, para ello, pues han visto que se ponen unos dispositivos. En las caricaturas y en algunos programas muy chuscos utilizan unas como raquetas, ¿no? Que vendrían siendo esto. Entonces, cuando esta persona, jóvenes, genera una fuerza hacia abajo, ok, el área sobre la cual actúa su zapato, pues es esta, vendría siendo toda esta. Entonces actúa sobre esta área. Entonces esta área, al ser pequeña, jóvenes, provoca que la presión aumente y entonces corre el riesgo de ¿qué, jóvenes? De enterrarse sobre la nieve. Para que eso no ocurra, entonces estas personas lo que hacen es aumentar el área, jóvenes. Ok, porque ya saben que cuando aumentan el área, la presión disminuye y entonces ya no pueden enterrar su pie dentro de la nieve. Entonces, si alguien ha visto esas escenas y les causa gracia y dicen, ¿para qué se ponen las raquetas para caminar en la nieve? Pues tiene otra vez una explicación física, jóvenes, porque al aumentar el área de la superficie de la fuerza que va a actuar sobre la nieve, va a disminuir la presión y entonces ya no se van a enterrar en la nieve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde podemos observar esa relación en donde la presión es inversamente proporcional al área. Y pues bueno, jóvenes, esto es en cuestiones caseras, pero a este conocimiento ya se le ha dado uso en ingeniería, uso militar, uso médico, y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, jóvenes, vamos a otros ejemplos. Ahí tengo una imagen,
Ok, es una esfera, además es una esfera metálica. Ok, ¿qué creen que sea ese objeto, jóvenes? Un balín. Un balín o una bola de plomo. En realidad es un proyectil, ¿ok? Son la forma de los primeros proyectiles de arma de fuego. Aquellos, ¿cómo se llaman? Mosquetes que se utilizaban por ahí del siglo XVI. Estos eran los proyectiles que utilizaban, ¿ok? Estos proyectiles o primeros proyectiles que utilizaban simplemente eran esferitas de plomo o bolas de plomo o balines de plomo, como ustedes lo quieran llamar. ¿Estamos de acuerdo? Fueron los primeros proyectiles, jóvenes. Obviamente esas armas, jóvenes, eran muy deficientes, no aprovechaban todo, ¿ok? Además, este balín era muy pequeño con respecto a la boca de nuestra arma de fuego, y entonces suponiendo que la parte de café fuera la boca de nuestro mosquetón, ¿ok? Entonces, cuando este balín era disparado por la presión ejercida por la explosión de la pólvora, jóvenes, lo que hacía iba rebotando por las paredes al ser pequeño, y entonces eso disminuía la efectividad del disparo, disminuía la efectividad de la puntería, etcétera, etcétera. Entonces, y además, jóvenes, pues hacía daño, sí, era un daño terrible para aquellas personas, por ejemplo, de las primeras guerras, por ejemplo, la guerra civil norteamericana. Estas balas eran muy devastadoras cuando se disparaban de cerca. Las personas que disparaban, y si han visto escenas de la guerra civil norteamericana, podrán observar que la diferencia entre una línea y otra de disparo, enemigos, pues era más allá de 100, 120, 130 metros. ¿Por qué? Pues porque la efectividad o el rango de esos rifles era esa, jóvenes. Si disparaban de más lejos, simplemente nada más desperdiciaban su bala, ¿ok? Pero conforme fue avanzando la ciencia y la ingeniería, fueron cambiando para evitar que esta bala fuera golpeando el interior, ¿ok? Al ir saliendo y golpeando el interior del tubo de cañón, pues entonces la modificaron la bala, y esa fue nuestra segundo proyectil, ya intentando hacerlo de la forma de la boca del cañón del rifle para que pues no sufriera esos efectos de ir golpeando nuestro rifle, el boquete, ok, y que de repente pues fuera menos incorrecto. Pero vean qué ocurría, jóvenes. Si bien era devastador, acuérdense, acá atrás hay una fuerza que se generó, ok, y esa fuerza cuando golpeaba algo, jóvenes, actuaba sobre esta superficie. Y entonces a lo mejor dentro del cuerpo humano, que era muy suave, pues hacía destrozos, destrozaba todos los huesos, pero cuando se intentaba penetrar otro tipo de superficie, ok, como un escudo, una puerta, un muro, pues simplemente esa fuerza perdía su efectividad. ¿Por qué? Porque acuérdense qué ocurre, al ser un área muy grande, ok, entonces la presión pues disminuía. Entonces ahí tengo la presión pequeñita, presión, ¿ok? Entonces, ¿qué fue haciendo la ingeniería, jóvenes? Fue modificando la bala y disminuyendo la superficie de la bala, y poco a poco la fueron haciendo, ¿qué? Con una superficie más pequeña. Entonces ya no es lo mismo esta superficie grande que esta superficie pequeña. ¿Por qué? Porque ahora cuando disminuyó el área, jóvenes, ¿qué ocurría con la fuerza? Pues generaba una mayor, ¿qué? Presión. Y entonces ya se pudo penetrar hasta blindajes. De hecho, por ahí hay unas balas que se llaman balas matapolicías, ¿ok? Que lo que hacen son penetrar blindajes. Ejemplos, pues ya las balas de ahora, obsérvenlas, son muy diferentes a las primeras balas, a los primeros proyectiles que se tenían, porque la ingeniería fue mejorando eso, ¿ok? Descubrieron que cuando se generaba una fuerza sobre un área mínima, entonces se provocaba una mayor presión y había mayor capacidad de penetración, ¿ok? Entonces, por eso, si ustedes se preguntan por qué las balas son picudas o puntiagudas, bueno, ahí está la respuesta, son para hacerlas más efectivas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que se trata de buscar es la efectividad de penetración, y para poder penetrar, pues hay que disminuir el área, y pues bueno, no faltó que entonces dijeran, pues ahora vamos a generar un blindaje que
no permita ese tipo de penetración. Y pues bueno, ahí está, jóvenes, alguien dijo, va, pues ahí está, generamos un chaleco antibalas, ¿no? Nada más que hay una situación, ok, este ya es un chaleco moderno, muy moderno. Este material del que está hecho este chaleco antibalas se llama Kevlar, ok, que no es más que son varias capas de una malla entretejida de fibra de carbono, ok, entonces, la malla pues está tejida en todas direcciones, ¿sale? Es una malla de fibra de carbono, más o menos así está, y luego colocan una telita y luego colocan otra telita en sentido inverso, y entonces son varias capas, son muy delgadas, ¿ok? Y entonces ese es ahora el blindaje. Antes se utilizaba una sola placa de acero, pero conforme fue mejorando la ingeniería militar, entonces se diseñaron las proyectiles que vimos hace rato, que penetran blindajes. Entonces, al ser solamente una placa, jóvenes, ¿ok? Al ser solamente una placa y al ser golpeada, ¿ok? Por una bala puntiaguda, ¿ok? Entonces, cuando aquí se aplica una fuerza, jóvenes, ¿ok? Sobre esta superficie, pues entonces aumentaba la presión y entonces se podía perforar el blindaje. Y si llegaron a ver los chalecos de los policías hasta hace una década, todavía esos chalecos tenían una funda en la parte frontal, exactamente donde venía esa placa de acero, tanto en la parte frontal como en la parte posterior, y la placa de acero era la que impedía supuestamente el impacto de la bala al cuerpo. Pero bueno, se diseñan estas famosas balas antiblindaje, las famosas matapolicías, y entonces, pues bueno, ya no servía esa placa de acero, entonces se diseña este tipo de chaleco que lo hace mucho más ligero, mucho más movible, y que pues bueno, jóvenes, lo que hace, jóvenes, si ven, aquí se ve la costura, la voy a remarcar en color rojo, ok, esta parte, jóvenes, es la que está cubriendo los órganos vitales del cuerpo, por acá hay otra, ok, que son los riñones, el hígado y etcétera, etcétera, pero esta parte es la que ayuda a blindar tanto los pulmones como el corazón. Ok, ahí, jóvenes, es donde está integrada esta famosa malla de Kevlar, con varias capas. Su objetivo, jóvenes, no es detener la bala, no es que se comporte como el pecho de Superman. ¿Ya vieron dónde está actuando esa malla de Kevlar, jóvenes? Ah, bueno, pues ahora la voy a dibujar. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy marcando una ¿qué? Una superficie. Entonces lo que hacen, jóvenes, con este material es aumentar el área sobre la cual va a impactar la fuerza de la bala. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que cuando se aplica una fuerza sobre un área pequeñita, ¿ok? Entonces la presión es muy grande y la penetra. Pero si esta fuerza, jóvenes, que impacta la bala, se distribuye sobre esta superficie, ¿qué va a ocurrir con la presión? La presión va a disminuir. Y entonces al disminuir la presión, jóvenes, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a tener capacidad de penetración. Y les voy a decir cómo funciona en la malla. Ok, como son varias capas de malla, cada capa va disminuyendo la energía cinética de la bala. Entonces, en cada que penetra una capa de Kevlar, jóvenes, pierde parte de su energía y distribuye la presión en una área más uniforme y mayor, y eso impide la penetración, jóvenes. Fíjense bien toda la ingeniería que hay detrás de un chaleco antibalas. No va a penetrar el chaleco, no va a penetrar el cuerpo, pero sí les va a dejar un moretón marca diablo. Yo ya lo he visto físicamente, ¿ok? Golpea la bala, se queda incrustada dentro del chaleco porque perdió toda su energía cinética al distribuir la fuerza sobre un área mucho más grande, pero el impacto todavía sobre el cuerpo es muy grande que les deja un moretón marca diablo, ¿ok? Entonces vean, por ejemplo, ya una vez, aquí está, ese es el blindaje de Kevlar, jóvenes, ahí pueden observar cómo no penetra, se queda incrustada la bala. ¿Por qué? Pues porque la bala actuó sobre un área o una superficie mucho más
grande, y entonces al actuar en un área mucho más grande, jóvenes, pues ¿qué ocurrió? Que la presión disminuyó y ya no tuvo capacidad de penetración. Otra aplicación, jóvenes, que ustedes sí conocen, porque a lo mejor no todos ustedes conocen o han utilizado un arma de fuego, no conocen un chaleco antibalas, esto sí lo van a conocer, jóvenes. Una jeringa. ¿Para qué utilizamos las jeringas? Para vacunar aire. Ya lo vieron en muchos videos en la televisión, ¿no? Entonces les inyectan aire con este dispositivo. Ok. El objetivo de este dispositivo llamado jeringa es penetrar la piel, perforarla. Pero imagínense que la aguja, ok, tuviera este diámetro, jóvenes, que está aquí. ¿Qué ocurriría, jóvenes? Si aquí aplico una fuerza y en esa área es muy grande, para empezar sería dolorosísimo y tardaríamos más en penetrar la piel y tendríamos que aumentar la fuerza para penetrar la piel, ¿cierto o no? Para eso, jóvenes, pues ya sabemos que la física nos ayuda. Y entonces, en vez de tener un diámetro muy pequeño, ¿qué ocurre? Pueden observar que aquí está mi primer diámetro y luego lo reducimos y luego lo volvemos a reducir y luego lo volvemos a reducir y hasta que al final, jóvenes, lo volvemos a reducir. De tal forma que así, esto que está aquí es esto. Fíjense bien, el área sobre la cual va a actuar la fuerza, jóvenes, este es el área sobre cuál va a actuar la fuerza de empuje de la enfermera. Es tan pequeña que entonces con una fuerza mínima, ¿qué voy a hacer? Aumentar mi presión. Y entonces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Que va a ser mucho más fácil la penetración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, hasta en una jeringa hay física aplicada. Y más adelante vamos a ver más física en una jeringa, ¿ok? Cuando veamos el famoso teorema de Bernoulli, ¿ok? Pero aquí es lo que quiero que observen. Por eso es que la aguja está diseñada de esa forma, jóvenes, para que sea mucho más fácil la penetración a la hora de ejercer una fuerza, ¿no? Entonces, ahora imagínense aquí, le están poniendo su vacuna anticoronavirus llena de aire, ¿ok? Entonces, es mucho más sencillo, se genera menos presión, se genera menos fuerza y con una presión, con una fuerza pequeña, jóvenes, entonces la penetración es mucho mayor. Entonces, ya con todo esto que hemos visto, jóvenes, podemos explicar qué ocurre con nuestro fakir, jóvenes, por qué nuestro fakir no se puede enterrar dentro de esa cama de clavos. Pues porque el peso de su cuerpo no está concentrado en un solo clavo, está concentrado en más de 1,000, 1,500, 2,000 clavos, y entonces esa fuerza, jóvenes, se distribuye entre un área mayor que es toda la superficie de su cuerpo, generando que al aumentar el área disminuya la presión. Y entonces el ejemplo está aquí, ahí está, ok, aquí estoy aplicando una fuerza, ok, pero vean ahora, el área sobre la cual está actuando esa fuerza es un área mucho más grande y entonces esa fuerza se distribuye sobre un área mucho más grande e impide, ok, que la presión aumente. Entonces, abajo de esa superficie, jóvenes, la presión es muy pequeña, la presión. Por eso es que no puede ser penetrado. Pero ahora, si quitó todos esos clavos y solamente dejara uno solo, esa fuerza actuaría sobre la punta de ese solo clavo y la punta de ese solo clavo generaría un área muy pequeña. Y entonces, ¿qué ocurriría, jóvenes? Penetraría el globo. Entonces, lo mismo que están observando ahí con el globo y esa cama de clavos, es lo mismo que ocurre con el fakir, ¿ok? El peso del fakir está descansando sobre un área mucho mayor, ¿ok? No es un clavo. Si, ahora díganle a un fakir, quítale todos los clavos y deja uno y acuéstate sobre ese clavo y va a decir, están locos. No lo hago, porque él sabe que un solo clavo sí lo puede penetrar, pero cuando tenemos una superficie mucho mayor, ok, entonces al actuar sobre una superficie más grande, la presión va a disminuir y va a ser menos efectiva la penetración. Entonces eso es de hoy en adelante. Presión, jóvenes, es la fuerza ejercida por unidad de superficie, ok, y va a poder generar una penetración o deformación, y ahora sabemos que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ok. Entonces ese es nuestro primer concepto, jóvenes,
presión. Ahora, todo cuerpo que tenga masa va a ser atraído hacia el centro de la Tierra y va a generar una fuerza llamada peso. Por lo tanto, todo cuerpo que ejerza un peso hacia el centro de la Tierra va a generar una presión, ya sea que esté en su estado líquido o ya sea que esté en su estado gaseoso. Y ese es nuestro siguiente tema. Ok, voy a salirme de esta diapositiva, jóvenes, para irnos de una vez a la otra, ok. Y la otra, jóvenes, pues obviamente lleva por nombre presión atmosférica. Entonces ya vimos qué es la presión, jóvenes. La presión, pues es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre una superficie, ¿ok? Y que ya sabemos que esa presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Pero ahora cuando me hablan de atmosférica, ¿qué debo de entender? Yo sé que la atmósfera es la superficie, es la capa de aire que hay sobre la superficie de la Tierra, ¿cierto? ¿No? Esa es la atmósfera, es la capa que está sobre la superficie de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de presión atmosférica, ¿qué debemos entender, jóvenes? Pues debemos de entender que es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Oiga, maestro, pero usted nos dijo que el aire pesa muy poquito. Usted nos dijo que el aire, en la clase antepasada, tiene una densidad aproximadamente de 1.29 kilogramos por metro cúbico. O sea, es muy pequeño. Un metro cúbico, imagínense un metro cúbico de un metro por un metro por un metro de aire, que pesa 1.29 kilogramos, un kilo de tortillas, por ejemplo. ¿Sale? Pues no es nada, maestro. O sea, esa presión es mínima porque la fuerza que está ejerciendo, eso pensamos, jóvenes, pero no es así. Ok, entonces para empezar esta plática de esta presentación, jóvenes, traigo un video que los va a hacer reír. ¡Tarán! ¿Lo conocen? ¿Lo ubican? Es la escena de una película muy famosa de hace casi 20 años. Ya casi es un clásico. Esa película salió creo que en el 95. ¿Sí la conocen? Sí, Sí, ¿Recuerdan esa escena? sí. también. Hola. ¿El profe está hablando? Creo que está muteado, maestro. No, ya no se le escucha, profe. ¿ya me escuchan? Hola.
¿Ya me escuchan? Ya, profe. Ya, profe, ya se escucha, maestro. Ya, profe. Se dañó mi, ¿cómo se llama? Mi manos libres. Una disculpa, no era mi intención. Ya ven que desde hace varios días me está fallando mi manos libres, entonces una disculpa por ello. Ahora vamos a, ¿cómo se llama? A seguir transmitiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, jóvenes, vuelvo a cargar mi página. De hecho, ya se dieron cuenta que estoy transmitiendo con mi otro dispositivo, el audio, porque tengo problemas con el audio de mi computadora. Ya van 3, 4 días que me falla mi audio. Bueno, ahí estoy. Ahí nos quedamos. Qué coraje me da que me falle mi equipo. Lo voy a checar para que no vuelva a ocurrir algo similar. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora déjenme ver si funciona el audio. No, pues tampoco está funcionando el audio. Ok, creo que ya. Entonces va el audio, jóvenes. Frase, jóvenes, muy chistosa, muy llamativa, pero que tiene gran significado en la física, jóvenes, porque es cierto, ¿ok? Nuestro corazón genera una presión atmosférica, nuestro corazón, ya saben, lo que hace es bombear la sangre hacia todas las partes de nuestro cuerpo, pero para bombearla, jóvenes, necesita generar una presión para que la sangre pueda alcanzar todas las partes de nuestro cuerpo. Bueno, pues esa presión es tan alta, jóvenes, que solamente puede ser equilibrada por la presión atmosférica. ¿Ok, jóvenes? Si nosotros saliéramos al espacio donde no hay atmósfera y no hay esa presión, nuestro cuerpo estallaría literalmente. ¿Por qué? Porque al no haber presión fuera de nuestro cuerpo, toda la presión vendría del dentro de nuestro cuerpo y entonces eso haría que nuestro cuerpo estallara hacia afuera. ¿Ok? Por eso ahí Buzz Lightyear dice que él no sabía si había atmósfera fuera de su traje o no. Por eso dice, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Mis ojos pudieron haber saltado de sus cuencas. Él sabía que la presión de su cuerpo, jóvenes, era una presión muy grande, que si la presión externa era pequeña, entonces podría generarse ese problema. Entonces, fíjense bien, ahí dice, nuestro cuerpo tiene una presión sanguínea tan alta que solo es capaz de ser contrarrestada por la presión atmosférica. Si saliéramos al espacio sin un traje de astronauta, estallaríamos literalmente. Entonces, esos trajes, jóvenes, están diseñados especialmente. Un traje de esos aproximadamente tiene un valor de 25 millones de dólares. Es toda una pieza de ingeniería que ustedes no se imaginan lo complejo que es ese traje espacial. Bueno, pues en su interior, jóvenes, mediante unas mangueras neumáticas, genera una presión sobre el cuerpo similar a la que ejerce la presión del...
el aire, ¿ok? La presión atmosférica. Y lo que provoca, jóvenes, y lo que provoca es que se equilibren ambas presiones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces al equilibrarse ambas presiones, el cuerpo humano se mantiene como está. Entonces, por eso la famosa frase de Buzz Lightyear en esa caricatura. Entonces, vuelvo a regresar. Ya habíamos visto caricaturas donde la física se maneja adecuadamente y aquí esa frase es adecuada. ¿Ok? Si nosotros saliéramos al espacio sin ese traje espacial, estallaríamos también, las cuencas de nuestros ojos saldrían hacia afuera. ¿Por qué? Lo único que lo mantiene adentro, pues es la presión atmosférica. Y ustedes dirán, oiga, maestro, pero la presión atmosférica, pues yo digo, no es mucha, ¿ok? Esta es nuestra atmósfera, jóvenes, esa capa azul que provoca que nuestro planeta destelle hacia el exterior, hacia afuera del universo, ¿ok? Entonces, jóvenes, esa presión es ejercida por esa capa de aire, ¿ok? Bueno, ¿ya me escuchan bien? Sí, lo escuchamos claramente. Ok, Sí, entonces, profe. fíjense bien, al principio pensamos que esa capa, pues no pesa mucho. ¿Cuánto pesa el aire? Me dijo el maestro. Pues me dijo que el aire tiene aproximadamente 1.29 kilogramos por cada metro cúbico. Es decir, si yo tengo un metro cúbico de aire, y lo pongo en una báscula, pues esa me va a dar 1.29 kilogramos, maestro, pues no pesa mucho, sí, pero esa masa es de 1.29, es de un metro cúbico, pero la atmósfera, jóvenes, no tiene un metro de espesor. La atmósfera tiene aproximadamente una distancia, una altura de 50 kilómetros o 50,000 metros. Por lo tanto, jóvenes, ahí lo podemos observar, ¿ok? 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces ya no es lo mismo un metro cúbico que 50,000 metros cúbicos, ¿verdad? Fíjense bien, la parte más alta de nuestro planeta es el Everest, que está aproximadamente a 8,000 metros de altura. El vuelo de crucero de un avión son aproximadamente 33,000 pies o 10 kilómetros de altura. Y de ahí para arriba, jóvenes, pues como pueden observar, ya nuestra capa de atmósfera pues va aumentando, ¿ok? De hecho hasta tiene varios nombres, ¿no? Troposfera, estratosfera, mesósfera, etcétera. Pero entonces ya no es lo mismo cargar un metro cúbico que 50,000 metros cúbicos. Entonces por ahí debemos de empezar. La altura de nuestra atmósfera es aproximadamente de 50 kilómetros. Entonces ahora pilen otro metro cúbico, otro metro cúbico, otro metro cúbico, otro metro cúbico, y entonces lo que podemos observar es que sobre un metro cuadrado, sobre una superficie de un metro cuadrado en la superficie de la Tierra, está cargando 50,000 metros cúbicos de aire. Entonces ahora multipliquen 1.29 kilogramos por metro cúbico por 50,000. Y entonces ustedes díganme si el peso del aire no es grande. Ya, entonces empezamos a considerar y decimos, caray, pues sí, yo pensé que el aire no pesaba, pero sí es cierto. Entonces, pues bueno, esa es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce la columna de aire de la atmósfera como consecuencia de la atracción de la fuerza de gravedad sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ya no es lo mismo cargar un metro que cargar, ¿cuánto? 50,000 metros cúbicos de aire. Entonces, bueno, ahí nos paramos, jóvenes, ahí le dejamos y nos vemos el próximo, ¿cuándo nos volvemos a ver? Hasta el próximo jueves, ¿verdad? Martes. Porque el lunes no hay clases. No, ¿el martes nos vemos? Sí, el martes, maestro. Sí, ya tiene razón. Entonces, aquí recuérdenme, jefe de grupo, que nos quedamos viendo lo que es la columna de aire, el peso de la columna del aire, para continuar con nuestra clase del día del martes, ¿sale? Que pasen buen día, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo martes. Que descansen, jóvenes, hasta luego. Hasta luego. Y una disculpa por mi equipo que falló, ¿no? No se preocupe.